La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero en una casa grande no solamente hay un utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanos, la segunda carta de Timoteo fue escrita por Pablo de Tarso, apóstol de Jesucristo, alrededor de los años 66 y 67 después de Cristo, durante el segundo encarcelamiento de Pablo en la ciudad de Roma, bajo el gobierno del emperador Nerón. La carta es una exhortación final del apóstol Pablo a Timoteo para que permaneciera fiel a Dios y al Evangelio a pesar de las dificultades. Entre sus temas principales en esta carta se destaca que Timoteo debe de permanecerse fiel en la fe y en la sana doctrina, no avergonzarse del Evangelio ni de los sufrimientos por Cristo, perseverar en medio de esa persecución, guardar el depósito de la verdad que recibió de Dios, predicar la palabra con fidelidad y diligencia, evitar las falsas enseñanzas y los falsos maestros, manteniendo una vida santa y útil para el Señor. Segunda de Timoteo es la despedida de un apóstol fiel que antes de partir con el Señor anima a su hijo espiritual, Timoteo, a mantenerse firme, recordándole que el verdadero siervo de Dios debe perseverar en la fe, predicar la verdad, guardar el Evangelio y cumplir con su llamado sin importar las pruebas o persecuciones que enfrente para terminar la carrera con fidelidad. Alabado sea el Señor. Vamos a meternos en la historia. Vamos a meternos en esta escena. Vamos a ver la situación desde los ojos de Pablo y desde los ojos de Timoteo. Mis amados hermanos, Timoteo, a pesar de que era joven para los estándares de la época, para ser un líder tú tenías que tener, no podía tener esa edad que tenía Timoteo. No era muy respetado, porque en esos estándares el joven, un joven era de 30 años. Y para la sociedad tú debías tener unos 30, 40 o 50 años y hasta 60 para ser un líder. Pero Timoteo no era un principiante. Había viajado con Pablo de Tarso. Había visto milagros, persecuciones, cárceles, expulsiones de ciudades y el establecimiento de iglesias. Se cree que Timoteo comenzó a caminar con Pablo a la edad de 16 años. Supongamos que ya tenía 30 años, ya había caminado ya unos cuantos años predicando y aprendiendo de un gigante como lo fue el apóstol Pablo. ¿Cuánto le gustaría haber andado con Pablo en ese tiempo? Aleluya. Pablo le dice en la carta cosas como: ninguno tengan en poca tu juventud. Ya bien le dije que tenía alrededor de 30 años. Aviva el fuego del don de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Timoteo. Participa de las aflicciones por el Evangelio. No te escondas, es lo que quiso decirle. Porque el apóstol siempre repetía estas ideas y estas palabras a Timoteo.
Porque probablemente Timoteo ya estaba sintiéndose intimidado, ya estaba sintiendo el peso de esa gran responsabilidad. Imaginemos la situación. Pablo está preso, ya está viejo. Muchos creyentes tienen miedo y huyen. Algunos colaboradores han abandonado el ministerio. Surgen falsos maestros. Aumenta la persecución a los cristianos. Y ahora, en esa situación, sin un Pablo al lado, Timoteo debe de liderar una iglesia. Mis amados hermanos, no es difícil imaginar que hubieran momentos de cansancio, duda, incluso deseo de rendirse. Ahora viajemos en la mente de Pablo. Yo aquí no lo veo. Yo no veo a un apóstol Pablo preocupado, principalmente por su muerte. Cuando leemos 2 de Timoteo 4, ahí vemos un hombre que ya aceptó su destino. Él no dice, ya estoy para ser sacrificado. Pero lo que le preocupa al apóstol Pablo no es su muerte, es otra cosa. Es la siguiente generación. Usted y yo, lo que veníamos atrás, bendito es el Señor. Al apóstol Pablo le preocupaba que la verdad que recibió de Jesucristo no se quedara atrás, sino que continuara después de él. Por eso le repetía constantemente a Timoteo, guarda el buen depósito. Lo que has oído de mí, Timoteo, encárgalo a hombres fieles. Timoteo, predica la palabra. Timoteo, retén la forma de la sana palabra y la buena doctrina. El apóstol Pablo no parece estar diciendo, Timoteo, por favor, ven y sálvame. Haz algo por mí. No. El apóstol Pablo, ya siendo un anciano y viendo que se estaba acercando el final de su carrera, miró al joven como el que debía de continuar. Por eso le dice, Timoteo, voy a morir. Timoteo, tú serás el quien lleve la antorcha cuando ya yo me haya ido. Timoteo, cuando ya yo no esté, no permita que se pierda lo que Dios nos entregó. Alabado sea el Señor. Bendito es el Señor. El apóstol sabía que su carrera estaba llegando al fin. Pero su preocupación no es quién ocupará su lugar, sino quién continuará la obra de Cristo. Por eso en estas cartas el apóstol escribió las últimas palabras de un padre espiritual a su hijo en la fe, porque él comprendió que el éxito en el reino de Dios no consiste solamente en lo que logramos construir. El éxito en el reino de Dios consiste en permanecer firme cuando nosotros ya no estamos. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Por eso invierte sus últimas fuerzas en Timoteo, porque entendía que los hombres pasan, pero la obra de Dios no. La obra de Dios debe de continuar. 2 de Timoteo tiene un tono tan especial, porque no es solamente una enseñanza, es una transferencia de legado. Asimismo, cuando un corredor de atletismo que está llegando a la meta, y le entrega el bastón al siguiente corredor para que continúe la carrera. 2 de Timoteo es el testamento espiritual de un hombre que conoció tanta la
misericordia de Dios como la fidelidad del Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Aleluya. Ahora bien, muchos se preguntarán, si Timoteo caminó tanto junto a Pablo, el apóstol de Jesucristo, y escuchó sus enseñanzas, vio su milagro, presenció persecuciones, participó en la expansión del evangelio, ¿por qué entonces el apóstol Pablo tuvo que exhortarlo una y otra vez a permanecer firme? Pues la respuesta es la siguiente. Las experiencias no eliminan las luchas humanas. Timoteo había visto el poder de Dios, pero seguía siendo un hombre joven enfrentando grandes responsabilidades. La presión, el temor, la oposición, las falsas enseñanzas y el peso del liderazgo que podía desanimarlo como cualquier otro creyente. Por eso Pablo lo anima constantemente. Timoteo, aviva el fuego, el don de Dios. No te avergüences del evangelio. Ninguno que tenga tu poca juventud. Predica la palabra, Timoteo. El apóstol sabía que incluso los vasos escogidos por Dios necesitan ser fortalecidos para no rendirse en medio de la batalla. A través de esta carta, el apóstol Pablo nos enseña que no basta con haber visto milagros. También es necesario permanecer fiel cuando llegan las pruebas. Timoteo no necesitaba más conocimiento. Timoteo necesitaba ánimo para permanecer. No necesitaba ver otros milagros. No necesitaba preservar en lo que ya había recibido. Él necesitaba el ánimo de Pablo para permanecer fiel en la palabra. A veces algunas personas me dicen, o usted mismo me dirá, hermana, ¿por qué siempre dice el apóstol Pablo? No basta con decir Pablo, solamente Pablo. Pero yo prefiero decir el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo defendió tanto su apostolado que yo no quiero llegar al cielo y que me declare. Me imagino yo llegando al cielo y encontrándome a Pablo y que me diga, hermana Marilis, durante años enseñaste mis cartas. ¿Y cómo me llamaba? Y yo le respondo, apóstol Pablo, siempre te llamé apóstol Pablo. Ven y dame un abrazo, hombre, que yo también defendí tu apostolado. Aleluya. Yo no quiero problema con él. Yo no quiero problema con ese gigante. No. Ahora hablando un poquito en serio, cuando estudiamos esta carta, vemos al corazón de un hombre que entendía la responsabilidad que Dios le había dado y que estaba preocupado por transmitir ese legado a la siguiente generación. En el capítulo 2 de la carta de Timoteo, el apóstol Pablo utiliza la metáfora de una gran casa para enseñarnos la gran verdad espiritual del evangelio. Así como en una casa existen varios utensilios con distinto uso, también es asimismo en la casa de Dios. Hay personas que deciden vivir para honrar o para deshonrar. Este es el tema que le traigo hoy. Vaso de honra y vaso de deshonra. Este tema es mucho más profundo de lo que las personas creen, porque muchos llegan a interpretar como si Dios hubiese creado a uno para ser bueno y a otro para ser malo. Pero cuando uno estudia bien en la palabra de Dios,
Segunda de Timoteo 2, 22 al 21. La idea principal no es el valor del vaso, sino su condición y su uso. El apóstol dice, ahora bien, escuchen bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno para honra y otro para deshonra. Por lo tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. ¿Escucharon bien? ¿Saben? Lo que más llama la atención de esta frase, si alguno se limpia, no dice, si alguno nació vaso de honra, si alguno fue predestinado a ser vaso de deshonra, no lo dice. La palabra dice, si alguno se limpia, porque un vaso no se define por su material, sino por lo que contiene. Una copa de oro llena de veneno sigue siendo peligrosa, aunque sea de oro con diamante. Mas, sin embargo, un vaso sencillo de cobre o de barro, lleno de agua, puede dar vida. Bendito es el Señor. Solamente la persona, que es la comparación aquí, la metáfora, que nos comparan con vaso, solamente una persona tiene la responsabilidad. Rectifico, solamente la persona, no una persona, la persona que quiera, tiene la responsabilidad elegir o ser de honra o ser de deshonra. Porque Dios mira más allá de la apariencia externa. Bendito es el Señor. Aleluya. En la casa de Dios somos como vasos. Y cada uno de nosotros tiene un propósito. Y un vaso, aunque sea de deshonra, no va a dejar de ser vaso. Y sigue estando dentro de la casa. Pero si se limpia, ese vaso se convierte en un vaso de honra. Dios no busca en nosotros una perfección instantánea, al unísono. Dios busca corazones dispuestos a ser transformados. La diferencia entre un vaso de honra y otro de deshonra no está en el alfarero ni en el creador, sino en la disposición del vaso para ser limpiado y preparado para el uso de su dueño. La Biblia nos presenta héroes perfectos, claro que no. Nos presenta personas reales que cometieron errores, algunos muy graves y otros no tanto. Pero lo que sí se distinguió de muchos de ellos no fue la ausencia de falla, sino la respuesta que dieron cuando fallaron. Miren, ejemplos de personas que fueron vaso de honra y aún así tuvieron errores y caídas. Tenemos a Moisés. Moisés mató a un egipcio y ocultó el cuerpo. En Meribá golpeó la roca cuando Dios le dijo, háblale. En ocasiones Moisés mostró su frustración y enojo con el pueblo. ¿Y qué lo hizo un vaso de honra? Se humilló delante de Dios. Permaneció obediente durante décadas y nunca abandonó su llamado. El rey David cometió adulterio con Betsabé, organizó la muerte de Urías, tomó decisiones impulsivas
algunos momentos que lo hizo un vaso de honra. Se arrepintió profundamente y no justificó su pecado cuando fue confrontado, sino que buscó continuamente el corazón de Dios. Ruth no se registra algún pecado grave que haya cometido. Sin embargo, era moabita, perteneciente al pueblo despreciado por Israel, que la hizo ser un vaso de honra. Su fidelidad, su humildad y su compromiso con Dios y con su suegra Noemí. Rahab, en su pasado, vivía de su cuerpo en Jericó, que la hizo ser un vaso de honra. Creyó en Dios, arriesgó su vida para proteger a los espías y su fe la llevó a formar parte incluso de la genealogía de Jesús. El apóstol Pedro caminó sobre las aguas y dudó. Intentó impedir que Jesús fuera a la cruz y negó a Jesús 3 veces. ¿Qué le hizo ser un vaso de honra? Lloró amargamente su caída, aceptó la restauración de Cristo, terminó entregando su vida por el Evangelio. Saulo de Tarso, antes de su conversión a Pablo, apóstol de Jesucristo, persiguió cristianos, participó en la persecución de la iglesia y aprobó la muerte de Esteban. ¿Qué lo hizo ser un vaso de honra? Reconoció quién era Cristo. Se rindió completamente al Señor y dedicó el resto de su vida a servir a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a ver vasos de honra que terminaron en vasos de deshonra. Aleluya. Coré tenía privilegios espirituales. Servía en el pueblo de Dios. No era un pagano ni un enemigo externo. Conocía las cosas sagradas. Era un levita. Sin embargo, se llenó de orgullo. Quiso una posición que Dios no le había dado. Se rebeló contra la autoridad establecida por Dios. Y al igual que Satanás, arrastró a otro en su rebelión. Coré no cayó por falta de conocimiento. Cayó porque permitió que la ambición hablara más fuerte que la obediencia a Dios. El sacerdote Elí fue uno de los casos más complejos y más tristes para mí en la Biblia. Porque Elí amaba mucho a Dios y sirvió durante 40 años a Dios en el tabernáculo en Silo. Pero su problema principal no fue una rebelión abierta como la de Coré, sino la pasividad. ¿Escuchó bien? La pasividad. Elí sabía que sus hijos estaban pecando. Y aunque lo reprendió verbalmente, no tomó medidas drásticas, medidas necesarias para corregir la situación. La negligencia de Elí permitió que el pecado creciera donde debía haber santidad. Por eso, un hombre que había sido llamado a servir en la casa de Dios terminó en convirtiéndose en una advertencia para nosotros y para todas las futuras generaciones que vengan detrás. Porque su historia nos enseña que no solo la rebelión abierta puede llevar a un vaso de honra a deshonra, también la pasividad frente a aquello que Dios nos ha llamado a corregir. El rey Saúl comenzó bien. Fue escogido por Dios
Era humilde al principio. ¿Qué ocurrió? Pues desobedeció rápidamente, repentinamente. Justificó sus errores. Buscó más la aprobación del pueblo que la de Dios. Se levantó para sí mismo una estatua, un monumento. Y nunca mostró un arrepentimiento profundo. El rey Saúl no cayó por cometer un error, sino por endurecer su corazón. Demas, discípulo de Pablo, caminó con el apóstol Pablo, participó en el ministerio apostólico, fue un colaborador cercano y aún así abandonó la carrera. Por último, Judas Iscariote, que tuvo el privilegio de caminar con Jesús, vio los milagros, escuchó la enseñanza del maestro. ¿Qué ocurrió? Alimentó la codicia, traicionó a Jesús y aunque sintió remordimiento, no buscó la restauración en Dios. La vida de Judas Iscariote nos enseña y nos da una gran advertencia para todos nosotros que estamos involucrados en la obra de Dios. Servir en el ministerio sin una verdadera transformación puede llevarnos a ser tan cercano a Cristo en apariencia, pero lejos de Él en nuestros corazones. De nada nos sirve ser cantante, levita, evangelista, apóstol, si no tenemos a Dios en nuestros corazones. Tanto el apóstol Pedro, miren, como Judas fallaron, escuchen bien, pero ¿saben cuál es la diferencia entre el apóstol Pedro y Judas? No fue que uno pecó más que el otro. La diferencia fue que cuando Pedro cayó, corrió hacia Cristo después de caer, mientras que Judas se alejó de él. Judas estaba cerca solamente con sus pies del maestro, pero su corazón estaba bien lejos de él. Nadie jamás en la vida se hubiera imaginado que mujeres como Rahab, señalado por su pasado, y Ruth, una mujer que permanecía al pueblo de Moab, nación históricamente que había sido adversaria de Israel, llegarían a ocupar un lugar tan importante en el plan de Dios. ¿Por qué fue? Por su fidelidad y humildad. La fe de ella la llevaron a formar parte en la familia donde nacería el rey David. Dios tomó a estas dos mujeres que muchos hoy en día, la hubieran descartado, la hubieran botado de las iglesias. Pero Dios las vio y la convirtió en la parte de la línea por el cual vendría el Mesías. Alabado sea el Señor. Donde los hombres miran el pasado del vaso, Dios mira qué puede hacer con él. Bendito es el Señor. Dios es bueno. Aleluya. Alabado sea el Señor. Rahab era conocida por su pasado. Ruth por su origen extranjero. Pero Dios vio ambas mujeres como el instrumento para cumplir su propósito eterno. David y Saúl, reyes de Israel, ambos vasos de oro, escogidos por Dios, ambos pecaron. Pero la diferencia no fue que uno cometió más errores que el otro. La diferencia fue que David se quebrantó delante de Dios,
mientras que Saúl intentó justificar toda su falta. Nadie puede elegir dónde ni cómo comenzar sus vidas, pero sí todos podemos decidir cómo va a terminar nuestra historia. Moisés cayó, pero se levantó. David pecó, pero se arrepintió. Pedro falló, pero regresó. Pablo persiguió a la iglesia, pero fue transformado. Rahab tenía un pasado, pero tuvo fe. Ruth era extranjera, pero fue recibida. Saúl fue corregido, pero endureció su corazón. Coré fue advertido, pero se rebeló. Judas caminó con Jesús, pero eligió la tradición. Demas sirvió un tiempo, pero amó más este mundo y se perdió. Te pregunto, ¿cómo serás recordado o recordada cuando llegue tu hora de partir de esta tierra? Pregúntate a ti mismo, ¿seré recordado o recordada como un vaso que tenía potencial, pero que nunca permití que Dios me transformara? ¿O seré recordada o recordado como un vaso que estuvo dispuesto a ser moldeado por las manos del Maestro? ¿Qué clase de vaso estoy siendo hoy? ¿Me parezco más a Pedro o a Judas cuando falló? ¿Me parezco más a David o a Saúl cuando soy corregido? ¿Estoy permitiendo que Dios me limpie o estoy justificando aquello que Él quiere transformar? ¿Qué legado voy a dejar detrás de mí? Tú que me escuchas, te digo que los vasos de honra no son personas perfectas. Son personas que permiten que Dios las limpie, la transforme y las siga usando para su gloria, sin importar ni preguntar cuántas veces se ha caído el vaso. Lo más importante es si todavía, en medio de esa caída, estás dispuesto a volver a las manos del alfarero. Te pregunto, ¿qué vaso eres hoy? ¿Qué vaso tú quieres ser? Mira, ni Coré, ni el rey Saúl, ni Judas Iscariot fueron obligados a fallar. Ambos conocían la ley. Ellos mismos eligieron su destino de no ser limpio por Dios. Escrito está en Deuteronomio que Dios puso como testigo al cielo y la tierra y nos dio la libertad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y Dios es tan bueno todo el tiempo que nos recomendó que escogiéramos la vida para que viviéramos nosotros y nuestros descendientes. Pero aún así, Dios no se quedó ahí. Dios nos amó tanto que nos mandó a su Hijo adorado, su único Hijo, porque Él sabía que sin Él nada podíamos hacer. Y mandó a su Hijo, Jesús. Y todo sufrimiento, toda pena que Él pasó en esa cruz, valió la pena. Porque por su llaga hemos sido sanados. Por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Hoy usted y yo podemos volver al lugar de donde cayó el primer Adán.
Tú que me escuchas, todavía estás a tiempo de limpiarte. Busca a Dios hoy, porque lo vas a hallar. No endurezca tu corazón. Hoy Dios te está hablando. Tal vez mañana puede ser demasiado tarde. Cierra los ojos, que voy a orar por ti. Jehová Dios te bendiga. Jehová Dios te guarde. Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Shalom, shalom. No te pierdas esta salvación por nadie. Bendiciones.